Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 3 de noviembre del año 2020. Son las 8:34 de la noche. Y como lo hacemos semana a semana, en medida de lo posible, estamos tratando de reunirnos siempre para estudiar la palabra. Como lo hemos dicho desde el principio, este es un espacio para aprender juntos, para ir generando juntos una visión de la fe. En la palabra eso se llama apologético, que es la defensa, la discusión, la fundamentación de nuestra fe. No significa que quienes estamos hablando tengamos la razón absoluta. Significa que quienes estamos hablando estamos mostrando nuestra propia visión y experiencia a partir de lo que Dios nos ha ido mostrando. Y como todas las cosas, estamos en un proceso de aprendizaje. Esto es muy importante para no caer en el equívoco de creer que los que hablamos tenemos el absoluto dominio de la verdad. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona. El Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ya en Juan 14:6, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, no somos nosotros los dueños de la verdad, lo hemos insistido. Al contrario, la verdad es dueña de nosotros. No somos nosotros los únicos depositarios de la razón, al contrario, nosotros somos solamente unos buscadores de esa verdad. De allí entonces que no tengamos ninguno de los que estamos aquí el derecho de imponer nuestra revelación sobre otros. Lo único que hacemos en estos martes de compartirnos es exponer nuestro punto de vista para que otros, a partir de esta experiencia, puedan someter al juicio de su propia revelación y de su propia visión de Cristo, sus creencias para buscar entonces un punto de equilibrio en la razón. ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Tengo que poner siempre estos fundamentos porque hay temas, y en particular el día de hoy vamos a hablar de uno de esos temas que pueden ser de contradicción, donde mi bendita intención es romperle y despedazarle sus puntos de vista. Pero tengo que justificarme desde antes porque si no pensarían que es perverso lo que voy a hacer. Ahora lo único que voy a hacer es compartir con todo cariño el trancazo que Dios me ha puesto en la cara para que entonces todos podamos sobarnos más o menos del mismo lado, aunque yo sé que va a haber algunos que van a decir yupi, ¿sí? Estamos de acuerdo, mientras que otros nos vamos a sentir agredidos, pero la intención del compartir esta noche, este tema, no es ni por reivindicarme yo o agredirme yo o reivindicar a otros en el sentido de lo humano, sino por mostrar un punto de vista desde la perspectiva de Dios de lo que significa la palabra revelada. ¿De acuerdo? Entonces, con estas cosas dichas de esta manera, yo quiero pedirle que me ayude a orar para que Dios me dé entendimiento y sabiduría, cosa que hay días en donde aparenta serme difícil, pero que Dios me permita entonces hablar desde su espíritu y que todas estas cuestiones humanas que se me notan demasiado entre más vamos pasando los años, pues queden sometidas a su palabra y que queden clavadas en la cruz. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, que no sea el Pablo Cancino el que se manifieste en esta noche, sino que sea tu espíritu el que venga y nos sacuda, el que venga y ponga en nosotros, Señor, un llamado de tu espíritu para nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que en esta noche seas tú y solamente tú el que
se manifieste y se revele, Señor, en toda verdad. Y que las cosas que tú quieres hablarnos, las cosas que tú quieres manifestarnos, sean de tu espíritu a nuestro espíritu. Y que nuestro entendimiento entonces se adapte y se acople a las cosas que desde lo eterno, más allá de lo cultural, tú quieres revelarnos. Y te doy gracias, Señor, porque todas estas cosas tú las haces en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios porque están aquí en esta noche, gracias a Dios por su deseo y su corazón de querer buscar a nuestro Padre en todas las cosas. Esta noche yo quiero comenzar en Mateo capítulo 6, verso 9, que es un capítulo, Mateo 6, verso 9. Seguramente, sin darse cuenta, muchos de ustedes lo conocen, casi me atrevería a decir de memoria. Y Mateo capítulo 6, verso 9 dice así. Bueno, le piden a Jesús que les enseñe cómo orar y él dice, ustedes cuando oren van a orar de esta manera. Lo podrían decir ustedes conmigo casi de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este Padre nuestro, de lo que estamos hablando, de lo que estamos intentando mostrar, es que la oración con Dios es un ponerse de acuerdo con Dios. Amós en el capítulo 3, verso 3, y es un versículo que una y otra vez nosotros estamos hablando, ¿sí? Siempre decimos que orar es ponerse de acuerdo con Dios. Amós capítulo 3 en el verso 3. Pero muchas veces se nos olvida que ponerse de acuerdo con Dios no es un asunto, y perdónenme si me oigo tosco, me estoy volviendo viejo y cada vez más tosco, pero no es un asunto de en una democracia decir, bueno, Dios, ¿qué votas tú? ¿Qué voto yo? ¿Y qué votan mis amiguitos? Y entonces te mayoriteamos, Señor. ¿Sí? No es un asunto de elecciones como ahorita están en los Estados Unidos y viendo si es un voto de la ciudadanía o es un voto de los representantes de sección para finalmente con no sé qué fórmulas de cuchupo por allí, ver si uno le gana al otro. No, el asunto de ponernos de acuerdo es decir, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Orar el Padre Nuestro, ¿sí? Y vuelvo a retomar entonces en Mateo capítulo 6, verso 9, ¿sí? Mateo capítulo 6 en el verso 9, que era lo que hace un momento estábamos mostrando. Mateo capítulo 6 en el verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Decir venga tu reino es que el reino de Dios se manifieste, se haga presente, sea visible en la tierra. Que lo espiritual se haga realidad en lo natural. Que lo invisible se haga visible en lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Que la realidad eterna sea tangible en este mundo natural, que se imponga lo celestial sobre lo natural. Eso es lo que estamos diciendo. Hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es, Señor,
No queremos que sea a nuestra manera, sino a tu manera. Que no sea bajo nuestros principios, sino bajo tus principios. Que no sea, Señor, movidos por nuestros intereses, sino por tu corazón. Hágase tu voluntad, es lo que dijo Jesucristo cuando está en el monte de Getsemaní y está diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga, Señor, mi voluntad, mi deseo, mi anhelo, sino el tuyo. Es una oración muy difícil porque es una oración que implica que yo estoy dispuesto a romper mi punto de crítica, mis puntos de juicio, mi manera de pensar, diríamos entonces más técnicamente, mis paradigmas, para que sea Dios el que desde sus puntos de vista y desde sus paradigmas establezca cuál es la forma de llevar a cabo nuestra forma de proceder. Entonces, importante decirlo así, cuando una persona dice, hágase tu voluntad, lo que está diciendo es, Señor, no quiero hacerlo a mi manera, sino a tu manera. No quiero hacerlo bajo mis anhelos, sino bajo tus anhelos. No quiero hacerlo bajo mis principios, sino bajo tus principios. Y dice, así como en el cielo, así también en la tierra. O de la misma manera en que funciona en el cielo, que funcione en la tierra. Y aquí viene mi primera pregunta para ustedes en esta noche. ¿Listos? Porque necesito participaciones así muy breves, donde necesito que me argumenten si todo lo que tú haces aquí y ahora es la manera en que tú crees que funciona en los cielos. A ver, ¿quién me podría decir mi manera de vivir, la manera en que yo hago las cosas, ¿sí?, representa lo que sucede en el cielo? ¿Alguien que tenga una piedra en la mano y que tire la primera piedra? Este, creo que el problema aquí es permitirle que puedan encender su propio micrófono. Ok, listo, creo que Mili querías hablar. Sí, yo creo que no. Yo creo que en lo que hago intento, porque le pregunto a Dios si es por ahí o si no. Pero hay ocasiones en las que Dios me dice y no lo hago. Y hay otras ocasiones en las que honestamente digo, ay, no, no le quiero preguntar porque ya sé para dónde me va a mandar y no quiero. Entonces, trabajo en que sea Él el que me indique cómo, pero no siempre es así. Ya sea porque no voy o no hago o no escucho. Muy bien, gracias. Tenemos entonces un primer voto de que no todo lo que hacemos refleja los cielos. Pastor Neftalí, te escuchamos. Bueno, en mi intención sí trato de hacer la voluntad de Dios, pero estoy seguro que hay áreas de mi vida que no lo hacen porque veo los frutos. Y hay áreas en donde no veo a Dios. O sea, cada vez son menos, pero la verdad sí las hay. Y entonces no siempre hago la voluntad de Dios. Y ahora déjenme entonces, voy un poquito más adelante, porque ustedes están hablando a nivel individual, pero permítanme meter una segunda zancadilla. Y es, ¿cuánto de lo que el cuerpo de Cristo hace refleja verdaderamente lo que Dios quiere hacer desde los cielos? ¿O cuánto es meramente una manifestación cultural humana, pero no necesariamente refleja el corazón de Dios? Ok, a ver, Pastor Neftalí. Muy bien. Están interesantes las preguntas, pero quiero participar, por eso estoy aquí. Bueno, creo que mucho de lo que se hace en la iglesia cristiana es el resultado del pensamiento del hombre, más que de lo que Dios quiere. Y esto se ve reflejado, otra vez vuelvo a decirlo, en los resultados. Y creo que ese ha sido nuestro reto como Redime, el tratar de cambiarlo.
Ok, ¿alguien más? Además del pastor Neftalí, por allí alguna manita levantada y que de una manera breve nos pueda decir lo que hace la iglesia cristiana verdaderamente refleja el corazón de Dios o solamente es más un reflejo de la práctica cultural. Perla Emilia Rosales. Pero sí, te escuchamos, Perla, dinos. Me voy con lo que dice Talí, porque muchas de las iglesias tenemos vacas sagradas. Entonces, por ejemplo, en la boda, no me acuerdo si en la de Becky o en la de Mashay dijiste, de los simbolismos que tenemos en la ceremonia, prácticamente uno es bíblico, pero están en la ceremonia, el resto, o sea, no es que no estén, pero bíblicamente uno. Entonces sí, hay muchas cosas que a mí me dejaron pensando y sobre todo en estas cuestiones que se supone que son íntimas y que son especiales, aún ahí hacemos de las nuestras como humanos. Ahora, no necesariamente significa que se opongan a Dios, significa que son simplemente una interpretación humana, un anhelo humano, pero que muchas veces están más mezclados de cuestiones culturales que en realidad reflejar profundamente el corazón de Dios. Brenda Cervantes, creo que querías decirnos algo por allí. Sí, pues creo que muchas veces nosotros lo hemos convertido en eso, en prácticas religiosas, ¿verdad? Y que muchas veces estamos enfocados en el ser, en el hacer y no en el ser. Y que dice la palabra que dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, dice que están bien apartados de lo que Él quiere y de lo que Él piensa, ¿verdad? Pero nosotros, a Jesús le decían, ¿cuál era el más importante mandamiento? Porque nosotros como humanos siempre tenemos y hacemos un montón de prácticas religiosas, cuando Él nada más quería una, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces pienso que muchas veces, como dice, están bien distantes, ¿verdad? Nuestros pensamientos de los pensamientos de Él. Muy bien, entonces con todo esto estamos listos, ¿sí? Este es el momento en donde usted se pone detrás del sillón y se pone listo para que cuando lluevan las piedras no le toque entonces en la cabeza, ¿sí? Voy a irme a un versículo que me hicieron favor de mandarme, gracias a los que me mandan preguntas incómodas, porque esas nos ponen entonces a buscarle dentro de las cosas que Dios quiere llevarnos a la reflexión. Y entonces en Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del verso 1, comparto mi pantalla. Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del verso 1, el apóstol Pablo comienza a decirnos, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esa es una forma importantísima de empezar entonces con algo que va a ser un asunto de conflicto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comienza diciendo, hay muchas cuestiones en donde la única forma de poder llegar a un acuerdo no es fijándose si yo tengo, Pablo Cancino, la razón, o la tiene Perla Emilia, o la tiene Neftalí, o la tiene Brenda, que somos quienes hemos comentado hasta ahorita, sino enfocar nuestra atención en Cristo para que entonces sea Cristo el referente de nuestras decisiones. Y el apóstol Pablo entonces comienza diciendo, imítenme a mí, sí, como yo imito a Cristo. O dicho de otra manera, el punto de partida es, ¿qué hace Cristo? Porque eso es lo que estaba diciendo Mateo capítulo 6, desde el verso 9, que se haga tu voluntad en los cielos y así también en la tierra, o que el cielo sea nuestro referente, que Jesucristo sea nuestro punto de partida, nuestro punto de análisis, nuestro criterio fundamental. Nadie se moleste conmigo si digo una frase horrible, y es que a mí no me importa qué piensa usted, a mí me importa qué dice Cristo. Pero no desde qué dice Cristo desde mi interpretación, sino desde qué dice Cristo desde su pasión en la cruz, qué dice Cristo desde su entrega a la humanidad, qué dice Cristo desde su propia humillación, qué dice Cristo desde su fruto de justicia para los demás. Y entonces este asunto es importante porque muchas veces nosotros tomamos qué dice Cristo desde nuestra interpretación
de lo escrito, más de que la interpretación de su corazón, que a eso le hemos llamado una interpretación filológica. Esta noche yo quiero pedirles que filológicamente, en el sentido del corazón de Cristo, podamos entender cuál es la relación del hombre y la mujer, cuál es la posición de la mujer en el contexto espiritual de la iglesia. Primera cosa que voy a decir entonces es, si usted tiene un corazón machista, usted va a ver a la mujer como un ente satelital que gira alrededor del hombre, del mismo modo en que la luna gira alrededor de la Tierra y donde orbita alrededor del otro sin una personalidad, sin un propósito propio claramente definido y solamente puesta como un elemento anexo, como un elemento desde complementario a la figura del varón, como si la única cosa para la que existiera la mujer es para servir al propósito del varón sin un propósito en sí misma. Yo sé que esto, al decirlo así, puede sonar incómodo. Créame que me estoy mordiendo la lengua para no decirlo con más explicitud. Entonces, ¿qué sucede con la figura de la mujer? Y entonces el apóstol Pablo, y me voy a permitir leer un puño de versículos hasta el verso 16, desde el verso 2, no quiero marearlos, y dice, os alabo hermanos porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Porque quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, se hubiese cortado el pelo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿sí? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. Aquí le voy a poner un colorcillo amarillo para que no se nos olvide. El varón es, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no nos enseña o no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de vello le es dado el cabello. Y aquí está hablando, cuando dice en lugar de vello, se debería de interpretar para que quede más claro, en lugar de bigotes y barbas, le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Ok, entonces un pasaje interesante en cuanto a este asunto de que si la mujer es o no es quien deba de tener un cierto tipo, un cierto estilo de concepción de la autoridad. Y aquí vienen entonces unas palabritas que son interesantes. La primera aparición de ellos la tengo aquí en el verso 7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y esta palabra de cubrirse la cabeza es un término catacalupto,
que es lo que vamos a interpretar como cobertura, y que en el cuerpo de Cristo es una palabra muy popular, sobre todo cuando se trata de autoridad, y entonces lo decimos en broma o en serio. De repente hablamos mucho de coberturas, y cobertura entonces significaría que uno manda sobre otro, uno se beneficia del otro, uno se somete al otro, y entonces las iglesias grandes dan cobertura a las chicas, los pastores dan cobertura a las ovejas, y los varones casados le dan cobertura a las mujeres, y hablamos acerca de un montón de cosas que en realidad de lo que estamos hablando es de una relación de poder, de empoderamiento, y esta noche vamos a hablar entonces acerca de eso. Entonces, hemos estado dando un primer contexto para hablar de la importancia de entender las cosas a la manera de Dios, y ahora vamos a profundizar en relaciones de poder. Y entonces dejo de compartir mi pantalla y vienen las 2, 3 preguntas incómodas. ¿Alguien de los presentes me podría decir de una manera breve qué entiende por cobertura? Grillo, grillo. El grillito. Yo. No alcanzo a poner la mano porque luego me ponen el grillo. Así Ok. rápidamente, yo veo cobertura como protección. Más que así es como la entiendo. Y el varón es cobertura de la mujer porque hasta cierto punto la está protegiendo, y es cobertura de sus hijos porque también los está protegiendo. Es una cobertura espiritual. Y la cobertura del varón pues es el padre, ¿no? Entonces así es como lo veo yo, breve. Tan, tan. Ok, gracias Magdalena. ¿Quién más nos puede decir antes de que salga el grillo qué entienden por cobertura? No ¿Verla? sé si es que esté pensando mucho en comida, pero hay comida que se le pone una cobertura, es algo que está encima de, entonces que está cuidando la parte de adentro, por ejemplo, un pay de manzana, tengo hambre. La cobertura de la parte de arriba que queda crujiente está cubriendo la manzana que está adentro y le ayuda o aporta a las condiciones para que la parte de adentro pueda estar en su punto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo sé que el Pablo Cancino es retórico y luego después dice uno para qué opine, pero bueno, la idea es mostrar precisamente lo que pensamos, ¿sí? Y tratar de desnudar entonces con eso nuestro corazón y nuestra percepción cultural. Entonces, ahora sí que muestre su paradigma antes de rompérselo. ¿Alguien más? ¿Una tercera, una cuarta persona? Bueno, yo quiero añadir, dentro de la cobertura, para poder recibir esa protección, también tenemos que mantenernos dentro, ¿sí? Y al mantenernos dentro, tenemos que cubrir ciertas requisitos, ¿verdad? Para mantenernos dentro tenemos que sujetarnos a las reglas de esa cobertura. Entonces, si alguien quiere pertenecer a una escuela, tiene que sujetarse a las reglas de la escuela. Si alguien quiere recibir la cobertura familiar, pues tiene que sujetarse a las reglas de la familia. Y hablando de la cobertura espiritual, pues igualmente, o sea, para poder mantenernos dentro de esa cobertura, necesitamos también sujetarnos espiritualmente a esa cobertura. Y yo sé que es difícil como mujeres entender esto, pero representa también, es también como una alegoría de lo que entre Cristo y su iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la cobertura de su iglesia que venimos siendo nosotros. Gracias. Ok. Y entonces quiero compartirles un versículo que va a estar interesante en cuanto a esto. Y entonces, punto de referencia, 1 Corintios 11:3, y atención con esto.
Dice el apóstol Pablo, porque quiero que sepan, y nos va a decir entonces una relación de cómo se debe dar entonces este espacio de lo que significaría ser cabeza sobre otro. Y entonces dice, porque quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que si quisiera poner en primer lugar el que está sobre todas las cosas, si me permiten decirlo, es Dios sobre Cristo. Después es Cristo sobre el varón, Cristo sobre el varón, y luego el varón sobre la mujer, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre Dios y Cristo debe de servir de referencia a la relación que existe entre Cristo y el varón, y eso se debe de reflejar también en la relación del hombre hacia la mujer. ¿Vamos bien? Es una relación diríamos nosotros, de contención, sin que eso signifique pelea, sino que uno está contenido dentro del otro, o que la relación de uno debe ser igual, debe demostrarse así como en el otro. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo lo diríamos esto? ¿Sí? Cuando el Señor Jesús, orando al Padre, Él dice, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo, oh Dios, somos uno, ¿sí? Y entonces dice Juan capítulo 17, verso 20 y 21, lo muestro, ¿sí? Bueno, hasta el verso 22. Noten ustedes cómo este aspecto de reflejar la relación de uno sobre el otro es el parámetro de Jesús con el Padre. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que Jesucristo está diciendo, que la relación que tenemos tú y yo sea el referente también para ellos. La relación del Padre con Jesús debe ser el reflejo de la relación de Jesús hacia el varón, y la relación del varón hacia la mujer, y la relación de ellos hacia los hijos. Y ojo con esto. ¿Hasta dónde el Padre trata a Jesús como el varón trata a la mujer? ¿Hasta dónde el Padre trata a Jesús? ¿Cuál es el trato del Padre hacia Jesús? Y si esas mismas características de trato, de honra, de respeto, de apoyo, llámenle eso cobertura, son las mismas que vemos reflejadas del varón hacia la mujer. Porque este versículo al que nos estamos refiriendo, lo que nos está diciendo precisamente es eso, que el punto de referencia en el tipo de relaciones lo vamos a ver reflejado en la relación del Padre al Hijo, del Padre a Jesús, y esa relación es la relación que Cristo también tiene hacia el varón. Ah, caray. Entonces resulta que la misma forma en que Dios trata a Jesús es la relación que Jesús tiene para con el varón. A ver, el Padre ningunea al Hijo.
¿Qué me dirían ustedes? ¿El padre usa al hijo? ¿Se aprovecha del hijo? O sea, el hijo es un satélite que existe nada más para las perversidades del padre. El padre viola, abusa, golpea, despersonaliza al hijo. Porque parece que eso es lo que muchas veces en las culturas el hombre ha hecho con la mujer. El padre se aprovecha de su fuerza con el hijo. El padre se aprovecha de su capacidad social con el hijo. O sea, el padre le quita al hijo toda oportunidad de opinar, de decidir, de manifestarse, de participar. Ojo, que se hagan los cielos y se manifieste aquí en la tierra. Porque la relación entre el padre y el hijo es una relación de lo eterno, y que se haga en los cielos aquí también en la tierra significaría que el hombre debería de tener esa misma relación que el padre tiene para con el hijo. Y puede ser que el hombre entonces diga, no, pues es que no lo entiendo, no lo veo. Bueno, y Dios dice, bueno, segunda oportunidad, mi querido varoncito. El trato que Cristo tiene hacia el varón es el mismo trato que el varón tiene hacia la mujer. O sea, Cristo se aprovecha del varón, despersonaliza al varón, abusa del varón, lo golpea, lo viola, o le da la oportunidad y el espacio para que pueda desarrollar sus capacidades, para que pueda asumir su llamado eterno, para que pueda tomar una posición en donde pueda manifestar su llamado. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguien ya se está empezando a sentir ofendido? Por favor, hágamelo saber. Déjenme pongo mi mejor sonrisa porque si no van a pensar que estoy molesto, ¿eh? A ver, adelante. A ver, esas féminas. ¿Qué me dices, Mili? No. Algo en lo que estoy pensando ahorita es en el versículo donde dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, a pesar de que Jesús es Dios, como Dios es Dios Padre, en ese trato de saberse hijo, pero también saberse que es parte de, se ven como uno solo. Y yo me pongo a pensar como en los procesos de mi vida, en la que pienso cómo mi papá era conmigo en mi infancia, y la verdad lo que mi papá hizo conmigo fue educarme. No siento como esta agresividad, pero el hecho de ser maestra me ha tocado ver la diferencia de trato de papá o mamá hacia hijo o hija. Entonces ahorita mi cabeza está dando como muchas vueltas con lo que estás diciendo. Ok, entonces empiezan a erosionar los paradigmas. Muy bien. Otra mujercita por ahí que nos pueda decir entonces, a ver, mujeres, ¿sí? ¿Sienten que el Padre trata a Jesús del mismo modo en que los varones las tratan a ustedes? Háganme saber. A ver, Dulce, te veo poniendo un gesto por allí. Buenas noches. Buenas noches. La verdad pienso que no, porque son tan fuertes la cultura de nosotros, sobre todo los mexicanos, de que el hombre se debe de ubicar con respecto a la mujer. Entonces, la mujer es la que pare, la mujer es la que limpia, la mujer es la que cocina, y el hombre, pues es el que sale a buscar el sustento y a demostrarle al mundo que es muy fuerte. Entonces, ahí pienso que
que lo intenta. Muchas veces, ya cuando han escuchado del Señor, lo intentan, pero no deja de haber ese, tú no me entiendes, yo necesito hablar con iguales, porque tú nada más eres una mujer. Puedes tener muchos estudios, ser muy inteligente, pero nunca vas a pensar como un hombre. Ok. Brenda, por allí. Gracias, gracias, a Dulce. Brenda, por allí tienes una opinión. A ver, mujeres. Yo voy a opinar, sí, tranquilamente, así bien portadita. A ver, suéltala, ¿Verdad? amiguis. Pues definitivamente, Suéltala, Bill. definitivamente, bien portadita, así con respeto a todos los varones, ¿verdad? Y como dices, pues si esta plática es así como para pisarles así como el callito, pues definitivamente no, ¿verdad? Lo que decía nuestra hermana que acaba de opinar, pues sí Dulce. es cierto, la cultura ha tenido mucho que ver y nosotros también mismas como mujeres, pues que hemos enseñado a nuestros hijos de la misma manera. E incluso yo lucho ahorita, porque aunque los tiempos han cambiado un poco, donde las mujeres han luchado por esos derechos, ¿verdad? De igualdad, de buen trato, donde la mujer ya expone, ¿verdad? Porque pues antes, ¿no? Y nuestras abuelas pues menos, ¿verdad? Que trataban con que le hablaban de usted al esposo, ¿verdad? Yo no sé si ellos les hablaban también de usted, si era el mismo trato, ¿verdad? Pero sí sé que ellas sí les hablaban de usted a ellos, ¿verdad? Entonces, definitivamente no, y yo sé que el varón pues sí viene al Señor y como dice la palabra, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, sí vienen delante de Dios y clamando por ese amor y esa misericordia, pero muchas veces no hay para hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo en el mismo trato, como dices, con la mujer, como el mayordomo, ¿verdad? Ingrato, algo así. Pero definitivamente no, definitivamente. No, pues Ok. ojalá se fuera, ¿verdad? Muy bien, como estamos en las opiniones así, telegráficas, entonces vamos a pasar la palabra por ahí. Lore tiene también una palabra concisa y luego Magdalena una palabra concisa. La idea es que quiero irles sacudiendo, pero si nos vamos mucho en la opinión, pues se nos va entonces el enfoque. Entonces, a ver, decía entonces... Lore, a ver, Lorena tenías una palabra y luego Magdalena. Viene de manera concisa. Bueno, culturalmente hablando, ¿me oyen? Sí, adelante. Culturalmente hablando, yo vengo de una cultura donde el hombre era el líder, el jefe. Entonces yo como hija, primeramente, pues mi papá me eligió la religión, pero yo me zafé de ella y fue un problema muy fuerte que tuvimos los dos desde que tuve uso de razón. Él por protegerme, lo entiendo, y por su cultura, por lo que quieran. Él me eligió lo que iba a estudiar. Yo quería ser ingeniero petroquímico. Él me entregó a un hombre también. Entonces, entonces él dirigió mis pasos y yo me sometí a eso porque así creí que era. Entonces yo busqué a alguien similar que fuera a mi papá, porque en esa pecera yo viví. Ahora, yo no juzgo a mi papito. Lo que pasa es que mi papito vivió un horror de vida. Entonces, ¿cómo voy a juzgar si culturalmente las cosas iban mejorando? Sí, es todo. Ok, gracias, Magdalena. Coméntanos. Magda. Sí, perdón, es que estaba tratando de conectar mi laptop, pero no me deja entrar. Ok, nada más. Ok, como lo mencionaste al principio,
no estamos haciendo las cosas como deben de ser en el cielo, ¿verdad? O sea son como nuevas criaturas. Nosotros entramos a un proceso donde tenemos que despojarnos de nuestros paradigmas culturales para ser nuevas criaturas, para entrar en ese nuevo molde, en esa nueva naturaleza. Y eso toma un tiempo y para algunos es más fácil, para otros es más difícil, unos no lo entienden, otros sí lo entienden. Y así como es un proceso personal, es un proceso también, si lo estamos viendo dentro de un matrimonio, también toma tiempo dentro del matrimonio. Y, pues el ideal yo creo que no se alcanza, ¿verdad? Pero ese es el patrón, ese es el modelo a seguir para un varón con su mujer y también para una mujer con su esposo. Y no porque delante de Dios sea uno mejor que el otro, simplemente que Dios es un Dios de orden y dentro de ese orden tiene que haber un liderazgo dentro de una familia y alguien tiene que tener ese liderazgo. Dios eligió al varón y punto. O sea, nosotros tenemos que sujetarnos porque Dios sabe por qué, Dios es la fuente de toda la sabiduría. Si Dios eligió ese orden, nosotros como hijos obedientes debemos de sujetarnos a ese orden, no estar poniendo peros y creer que tenemos más sabiduría y que tenemos más razón que Dios. Él lo hizo de esa manera, con un propósito, no porque el hombre sea superior, no porque la mujer sea inferior, somos un complemento. El hombre y la mujer se complementan y no son roles, no son constructos sociales que como quieren decirlo, sino que Dios nos hizo diferentes, nos creó de manera diferente y así es como funcionamos y como lo dije anteriormente, el matrimonio es una alegoría de la relación de Jesucristo con su iglesia y la iglesia se sujeta al Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ahí vamos, siguiente brinquito. ¿Listos? Y entonces en el siguiente brinquito tomo como punto de partida el verso 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, y hablamos de cobertura, pues él, o sea, el varón, es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y esta frase es una frase que nos va a meter en un montón de cuestiones de conflicto, porque nos va a llevar a romper el paradigma desde el punto de vista de cómo nosotros vemos las cosas socialmente en lugar de verlas espiritualmente. Yo no sé si me va a alcanzar la media hora que me queda de clases o apenas estoy comenzando a romper la costra de algo que va a valer la pena seguirles, si ustedes así lo desean. Pero entonces, dice 1 Corintios capítulo 11, verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ok, aquí me voy a quedar atorado un buen rato. Cuando hablamos de varón, de lo que estamos hablando es de Ish. Y cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de Ishah. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de Ish y hablar de Ishah en el hebreo? Resulta que cuando en Génesis capítulo 2 dice que Dios hizo al ser humano, la palabra que utiliza para ser humano es la palabra Adama. Hecho de tierra, Adama significa tierra roja, barro. Y entonces la palabra Adam literalmente lo que significa es hecho de tierra, hecho de barro. No estamos hablando de una cuestión sexual, no estamos hablando de masculino o de femenino. Adam, en el sentido estricto de la palabra, de lo que está hablando es de la constitución misma.
El libro de Eclesiastés nos dirá que el hombre fue hecho del polvo y al polvo retornará. Entonces, cuando nosotros hablamos de Adán, está diciendo hecho de polvo, hecho de tierra. Es hasta que el hombre es separado, o sea, varón y mujer, que se hace entonces el señalamiento de Ish. Cuando dice el varón, ella será llamada Ishah, porque de Ish, del varón, es tomado. ¿Me explico en esta primera cuestión? Entonces, el ser humano fue hecho, y eso no lo podemos entender ahorita, no podemos vernos así, porque ahorita somos seres sexuados, claramente diferenciados en nuestro sexo, somos masculinos o femeninos, pero cuando el ser humano fue hecho sin esta distinción de masculino o femenino, y ese tipo de ser humano ya no existe. ¿Vamos bien hasta allí? Y entonces, Ish, el varón, dice, no debe cubrirse la cabeza. Bueno, pues entonces ahora tenemos un problema, porque el problema es que si el varón en su relación con Cristo refleja la relación que la mujer debería de tener con el varón, aquí nos está hablando de algo curioso y es, bueno, ¿se cubre o no se cubre? ¿Y cuál es entonces el criterio para decir quién sí y quién no debería de cubrirse? Me gustaría que para poder explicar algunas de estas cosas me permitieran, por favor, llevarlos a Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3, ustedes se van a encontrar entonces que el hombre acaba de pecar y por haber pecado ahora hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Sí. Dios, hablándole a la serpiente en Génesis 3:14, le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tengo muchos años diciendo que este versículo en particular nos va a reflejar una verdad espiritual. ¿Cuál es esta verdad espiritual? Que la manera en que una mujer es tratada, la manera en que la mujer desde el punto de vista de la relación es tratada, nos va a decir el nivel de espiritualidad de una cierta cultura. Génesis capítulo 3, verso 14, lo vuelvo a poner, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Satanás tomará a la mujer, ¿sí?, como enemiga. Y entonces, una cultura con poca madurez espiritual, una cultura donde no se está reflejando los cielos en la tierra, donde Mateo 6:9, que es el Padre Nuestro, no se está aplicando así en los cielos, también en la tierra, es una cultura donde va a haber una enemistad hacia la mujer, donde la mujer entonces es tomada en conflicto, donde la mujer es lastimada, donde la mujer es vituperada, donde la mujer es perseguida, donde la mujer es violentada, donde la mujer es violada, asesinada. ¿Me estoy explicando? Una cultura donde se refleja la sabiduría espiritual es una cultura en donde la mujer es cuidada y protegida. Eso ya nos debería decir algo interesante sobre las culturas sobre la faz de la tierra. Que una mujer pueda valer lo que vale un animal, bueno, no tanto, porque hay camellos que valen más que una mujer, ¿verdad? Entonces es horrible pensar que una mujer pueda valer 3 cabras o que una mujer pueda valer menos que un camello, porque un buen camello puede valer hasta 6, 7 o 10 mujeres. Y dice uno, ¿cómo es posible esto?
¿Cómo es posible que una mujer pueda ser entonces vendida por una cierta dote, donde una mujer pueda ser vendida o pueda ser entregada o arrastrada de los cabellos simplemente como una posesión? Entonces, la mujer en su relación social nos muestra cuánto de la revelación de Dios hay acerca de ella. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de este asunto de que si Dios dice, vuelvo entonces a compartir mi pantalla, ¿sí? Si Dios está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la serpiente, bueno, de la mujer te va a herir en la cabeza, perdón, y la simiente de la serpiente la va a herir en el calcañar. Y este pleito entre mujer y el mundo espiritual demoníaco, y Dios diciendo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. La pregunta incómoda es, ¿este es el deseo de Dios o esta es la consecuencia del pecado? Porque mucha gente interpreta esto como diciendo, es que Dios dice, como si lo que estuviera diciendo es que Dios lo que quiere es que la mujer pague las consecuencias de la metida de pata. Ándele pues, por andar comiendo eso, ahora Dios quiere que la mujer sea despersonalizada, que la mujer sea, ¿sí?, sojuzgada, porque dice, tu deseo será, ¿sí?, para tu marido. Y yo he estado analizando este versículo Génesis 3, 15 y 16 durante años, y cada vez me violenta más en el corazón. Porque cuando Dios está diciendo esto, no está diciendo es el deseo del corazón de Dios. Lo que está diciendo es a causa de las cosas que sucedieron ahora como manifestación del pecado, lo que vas a ver es esto, algo que yo no quería que sucediera. Igual que yo no quería que el hombre muriera, igual que yo no quería que el ser humano pasara una vida sufriendo, doliendo, enfermándose, sintiéndose solo y miserable, igual tampoco yo quisiera que la mujer pasara una vida con estas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Yo no quisiera que como mujer pasaras una vida con dolor por parir, con la preocupación por tus hijos, con la inseguridad de qué va a suceder con ellos, preocupada si comerán, si estarán seguros. Yo no quisiera eso porque yo te hice para que vivieras protegida en el huerto de Edén. Yo te hice para que te sintieras segura en mi presencia y ahora pasarás tu vida preocupada por tus hijos. Con dolor les vas a dar a luz, ¿sí? Con dolor los verás crecer, con dolor verás que se alejan, con dolor y sufrimiento estarás todas las noches pensando si están seguros o no. Tu deseo será para tu marido, lo que está diciendo es, te van a quitar tu derecho de decidir, te van a quitar tu derecho de tomar el libre albedrío, te van a quitar el derecho de poder determinar tu futuro y tu destino. No está diciendo Dios que quiere que el marido se enseñoree sobre ella, está diciendo como consecuencia del pecado ahora el otro se va a enseñorear de ti. Y eso me preocupa porque eso es lo que he visto históricamente. No estoy queriendo hacer una justificación apologética, no, lo que estoy diciendo es que históricamente el varón se aprovechó de su fuerza para ponerse sobre la mujer y tomarla como objeto para sí mismo. La convirtió entonces en un objeto sexual, la convirtió como un ser sin voluntad, sin capacidad de decisión, la despersonalizó, perdón. Y todo eso es manifestación precisamente de la perversión del varón sobre la mujer. No significa que la mujer no quiere decidir, significa que si la agarras a golpes cada vez que toma una decisión, llega el momento en donde no puede hacer otra cosa más que tratar de sobrevivir quedándose callada, ¿sí? Y él se enseñoreará de ti. No está hablando del deseo de Dios, está hablando de las consecuencias de la condición del varón que se ha alejado de la mujer. Ahora, ¿cuál sería entonces que se haga tu voluntad en los cielos
así también se manifiesta en la tierra. Diría Dios, yo no quiero que haya dolor en tu preñez, yo no quiero que haya sufrimiento en tu angustia, y mientras estés embarazada, todavía no llega tu hijo y tú ya estás sintiendo el dolor del mañana, la preocupación y la ansiedad de cómo le va a ir. Yo no quisiera que te doliera la maternidad, yo quisiera que fuera un gozo la maternidad. Yo no quisiera que fuera un dolor, una carga la menstruación, yo quisiera que fuera el sentido de la bendición, de la capacidad de dar vida. Yo no quisiera que fuera quitado en ti el derecho de decidir, sino que al contrario, tú tuvieras la capacidad de proponer y que el otro, en lugar de enseñorearse de ti, juntos tomaran decisiones, juntos asumieran el llamado y el señorío de Cristo porque son coherederos de la gracia. Ahora, esto que estoy diciendo puede parecer raro cuando lo tomamos desde este punto de vista, pero ¿saben ustedes que cuando el Señor Jesús nos habla acerca de la mujer, no nos habla de alguien de calidad inferior, no nos habla de alguien que no es de la misma condición y naturaleza? Y entonces ahora viene un asunto que es delicado, altamente delicado, y es donde me quiero centrar en el siguiente análisis, ¿sí? Vuelvo a 1 Corintios capítulo 11, verso 7. Ojo con esta palabra porque esta palabra es clave. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, y la palabra cubrirse, ¿sí?, son dos palabras ahorita que quiero tratar de profundizar en ellas. La palabra cubrirse es una palabra que tiene dos raíces, bueno, son tres raíces, y son catacolumeo o catacalupto, ¿sí? La palabra columeo, hemos hablado de ella. Columeo significa estar cubierto por algo, poner un velo sobre alguien, estar debajo de un velo, es la palabra, ¿sí?, calupto. Columeo es el velo, calupto es estar cubierto por ese velo. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? Porque la palabra apocalupto, de donde viene Apocalipsis, significa agarrar el velo y lanzarlo, quitarlo, echarlo lejos, fuera, y mostrar lo que estaba abajo del velo. ¿Van conmigo? Pero aquí no estamos hablando de apocalupto, aquí de lo que estamos hablando es de catacalupto. Y cata significa meterse abajo, irse profundamente. Para que se acuerde usted más o menos la idea de lo que quiero dar. ¿Ha oído hablar de las catatumbas? ¿Qué es una catatumba? Pues imagínese usted, sí, una tumba es un lugar, sí, bueno, no quiero ser muy estricto en la etimología, pero quiero que se imagine meterte más abajo de las tumbas, esconderte más abajo de las tumbas, pues esa es la palabra catatumba, ¿sí? Profundizar, irte a las entrañas mismas de la tierra, pues eso es las catatumbas. Pero cuando yo estoy hablando de catacalupto, dice, el varón no debe catacalupto la cabeza. Lo muestro otra vez. El varón no debe catacalupto la cabeza. Y lo que está diciendo es el varón no debe de esconderse la cabeza. No sé, cuando yo leo ese versículo siempre pienso, yo sé las avestruces no lo hacen, es falso que las avestruces metan la cabeza en la tierra, pero los varones sí. Ojo con esto. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este tiempo? Socialmente lo que vemos es que los varones, en lugar de asumir su condición de varones, lo que vemos son avestruces.
gente que se esconde detrás de la homosexualidad, se esconde detrás de la baquetonada, se esconde detrás de la supuesta libertad, se esconde detrás de un montón de cosas y que no asume su condición de varón. Y el señalamiento del apóstol Pablo es más que actual en este tiempo, porque el apóstol Pablo le está diciendo a los varones, no sean agachones, no se escondan de la autoridad que Dios les ha dado. Entonces aquí tenemos una palabra que va a ser una palabra importantísima, porque noten ustedes que la palabra gloria se repite en 2 ocasiones dentro de este mismo versículo, ¿sí? La palabra gloria se repite 2 veces en este mismo versículo, porque el varón no debe catacalupto, esconderse, simularse, mimetizarse, ¿sí? No debe cubrir lo que es la cabeza. Y cuando está hablando de esto, de lo que está diciendo es que el varón no debe de esconder el llamado, la autoridad, el rema de Dios. Imagínense ustedes a Jesucristo para salvarse, no diciendo que es el Hijo de Dios. Imagínense ustedes a Jesucristo evadiendo la responsabilidad de su llamado. Imagínense a Jesucristo buscando la salida fácil para no tomar la posición espiritual que le toca. Yo sé. Van a decir, ahora el Pablo Cancino llegó con la espada desenvainada. No. ¿Cuántos varones conoce usted que van, embarazan a la mujer y catacalupto la responsabilidad de la paternidad? Y ahí anda la pobre mujer rodando con un chiquillo que le dejaron por allí, y el otro baquetón anda por la vida engendrando chiquillos, catacalupto, evadiendo, escondiendo la cabeza, la responsabilidad como avestruz, sin hacerse responsable de la acción que tomó en una relación con la mujer. Ahora no estoy diciendo que la mujer no sea responsable, pero son igualmente responsables. O imagínese catacalupto, el varón que no asume la responsabilidad de decir, es que yo estoy seduciendo, yo estoy coqueteando a una mujer, y él que dice, la otra se la creyó, se enamoró de mí, yo no sé por qué, si yo no dije nada, yo nada más platicaba con ella, ¿sí? O el hombre que catacalupto no asume su posición, su llamado de un cambio social, de un cambio en la familia. ¿Sabe usted por qué las iglesias están llenas de mujeres y no de hombres? ¿Sabe usted por qué las iglesias tienen un montón de mujeres comprometidas y no de hombres? Y la palabra es catacalupto, porque los hombres se esconden, catacalupto, al momento de tener que asumir la responsabilidad. Ahora, no me crea, yo casi no tengo mucho tiempo siendo pastor, nada más como 30 años, ¿sí? Pero cada vez que hay que levantar la mano y decir quién viene, quién hace, quién ayuda, ¿sabe quién me ayuda siempre? Las mujeres. Y durante años, y aquí tengo a Mili a un lado, ¿sí? Las que están en la madrugada ayudando, cortando, pegando, haciendo, quitando, ayudándome a cargar bocinas y todo lo demás, principalmente son mujeres. ¿Y dónde están los hombres? Catacalupto. Y dice entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse, no debe catacalupto la cabeza, y no está diciendo que tome la cabeza, no, lo que está diciendo es que asuma la responsabilidad que asuma
el llamado de, el compromiso de lo que Dios le ha puesto, porque el varón, dice, es la imagen. Ah, entonces el varón significa que no. Cuando Génesis capítulo 1, verso 26, nos dice Génesis que Dios al hacer al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y entonces Dios le está diciendo, mira, hombre, yo quiero que tú reflejes lo que Jesucristo debe de ser. Yo quiero que tú muestres, que tú manifiestes en tus hechos, en tus actos, en tus decisiones, en tus actitudes, lo que Jesucristo debería de ser. Ojo, pero viene una palabra que es importantísima. Gloria. Si ahorita estuviéramos en la congregación, les diría a todo mundo, diga gloria, y todo el mundo diría, gloria, diga gloria, gloria, su nombre, gloria. Muy bien. Y ya después de todo eso le diría, ahora dígalo en griego. Y la palabra, todo el mundo me iba a pelar los ojos, pues la palabra se dice doxa. Doxa. D-O-X-A. Doxa. Pero ¿sabe cómo se interpreta doxa? Como norma, regla. Claro que se dice gloria, pero también se interpreta como norma, como regla. Por eso cuando hacemos las cosas correctamente se dice ortodoxia. Las personas ortodoxas son las personas que hacen las cosas a la manera correcta. Entonces, doxa no solamente es la gloria de Dios, sino la manera, la regla, la forma correcta de Dios. Y entonces lo que está diciendo que Jesús es la regla, la norma, la forma correcta en que el hombre debería de hacer las cosas. O sea, si yo quiero hacer las cosas, yo varón, ¿sí? ¿Qué tendría que pensar? ¿Qué tendría que pensar? Lo que yo tendría que pensar, y ojo con esta interpretación de 1 Corintios 7, la mujer es la gloria del varón. La mujer es la gloria del varón. La mujer es la regla, es la norma, es el punto crítico del varón. A ver. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues el varón es la imagen y gloria de Dios. Ah, qué caray. Creo que a veces lo tomamos al revés. Porque a veces estamos diciendo que el varón es la gloria de Dios en el sentido de que es lo más grande, que es lo más sublime, que es el más importante. No, lo que está diciendo es que cuando Dios va a hacer algo, piensa en el varón, ¿sí? O sea que Dios no hace nada sin pensar en cómo va a tratar al varón, en el sentido de decir, así como yo te trato a ti, quiero que tú, varón, trates a la mujer. Noten ustedes esto. Muy bien. Vamos con la palabra doxa y espero que esta palabra la empiece a disfrutar un poquitito. La doxa como pauta, la doxa como norma, la doxa como criterio. ¿Listos? ¿Qué nos dice la doxa como pauta? ¿Qué nos dice la doxa como criterio? Ok, Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzgas serán juzgados, con la medida que mides serás medido. Lo que está diciendo es la doxa. ¿Cuál es la doxa? ¿Cuál es la regla? Así como tratas a otros, yo te voy a tratar a ti. ¿Cuál es la doxa? Marcos capítulo 4, verso 24. Jesús les dijo, miren lo que oigan, porque con la medida con la que midas,
serás medido y aún se te va a añadir a ti lo que oigas. Lucas 6:38 que me fascina. Sí, desde el verso 37 dice, no juzgues y no serán juzgados, no condenes y no serás condenados, perdonan y serán perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante se pondrá en su regazo, porque con la misma medida con la que midas, te volverán a medir. Con la misma medida con la que tú midas, te van a volver a medir. Lo voy a volver a decir, porque con la misma medida con la que tú midas, te van a volver a medir. O dicho de otra manera, filológicamente hablando, ¿qué significaría que la mujer es la doxa del varón? Dios dice, la mujer es tu medida. ¿Están listos conmigo? ¿Qué es la mujer? Es mi medida. Es mi doxa. Y Dios dice, a ver, Pablito, usted y yo vamos a hablar ahorita en la noche. Y por eso le decía a mi esposa, híjole, hasta tengo flojera predicar esto, porque terminando, quién sabe cómo me vaya a ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, Dios me lo clarifica para los que tienen problemas de interpretación. Dice, ustedes maridos, usted señor don Pablito, usted marido de Lourdes, igualmente viva con ella sabiamente, dándole honor a Lourdes, que es mi doxa, como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que tu oración, Pablito, no tenga estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y Dios dice, ¿quieres saber cómo te voy a tratar yo a ti? Como tú tratas a Lourdes. Ella es tu doxa. Ella es tu regla, ella es tu medida. Y Dios me decía, entonces en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque con la misma medida con la que tú la tratas a ella, yo te voy a tratar a ti. Así que usted me dirá, Pablito, al cliente lo que pida. Padre mío, iba a decir, sí, mi niño. A ver, vamos a revisar su medida. Ojo con esto. Y ustedes me van a decir, oye, pero como que suena medio raro esto. Muy bien. Permítanme hablarles de necesidad. La doxa en Dios tiene que ver con la necesidad. Y la necesidad tiene que ver del poder de uno sobre otro. El Padre es el Todopoderoso sobre Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Y el Padre Todopoderoso sobre Jesús le cubre, le protege, le guarda. Jesús es poderoso y nos guarda a nosotros. Y él dice, vamos viendo cómo tratas tú al necesitado. Pregunta, ¿la mujer es más necesitada que el hombre, sobre todo si está embarazada? Sí. Sobre todo si está amamantando, sí. Sobre todo si está en sus días de menstruación, sí. La mujer entonces, dice Dios, te la voy a poner a tu lado prójimo, es la más próxima a mí, y tú vas a ver la necesidad de ella. Muy bien, versículos sobre necesidad. Va un puño, y esto va a tener que tomar nota entonces a partir de los versículos. Ok, vamos con los puños, ¿sí? Dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Y Dios dice, a ver, ¿cómo tratas al otro? ¿Cómo tratas al necesitado? ¿Abusas de él? Ajá, vamos a ver. Job 34:28, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Salmo 82, verso 4, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. ¿Dónde ves tú
que una persona verdaderamente tiene un corazón para Dios, fíjate cómo trata al necesitado. Dice Salmo 140, verso 12, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Dios es un Dios del necesitado. Amós capítulo 8, verso 6, desde el verso 4 dice, oigan estos los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? O sea, ¿cómo tratas al necesitado? ¿Cómo te aprovechas del que necesita? Y Dios dice, ahí veo el corazón de la persona. Hechos capítulo 4, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o heredaban casas o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y Hechos capítulo 20, verso 35, el apóstol Pablo está hablando y dice, en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿cuál es entonces la función de la relación que yo tengo con mi esposa y yo como varón? Dios dice, vela en ella, a esta mujer que yo puse contigo, y ve su necesidad. Y Dios la pone a ella en mi vida, no por ser menos que yo, sino la pone como referente para decir, mira su necesidad. Y conforme tú trates esa necesidad, conforme tú apocalupto en lugar de catacalupto, quita el velo, muéstrate en tu responsabilidad, muéstrate en la imagen de Jesús, muéstrate en lo que yo te he llamado para respaldar, cubrir, tomar tu responsabilidad sobre la necesidad de ella, porque yo la voy a tomar a ella como medida doxa en la forma en la que tú vas a recibir de mí todo lo que yo quiero darte. Ahora, ojo con esto. Por eso es importante entonces entender que cuando hablamos, ¿sí?, en Primera de Corintios, decíamos, capítulo 11, verso 7, debemos de entender que la relación del hombre con la mujer no es para que sea más el hombre que la mujer, porque en Gálatas capítulo 3, verso 28, este mismo apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, le dice, porque ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. No es que la mujer sea menos, sino que Dios en esta relación donde somos iguales, a mí Dios me dice, yo voy a ver tu corazón en la forma que la tratas a ella para suplir la necesidad de ella. ¿Y qué dice Dios a la mujer? Yo voy a ver cómo tú cubres la necesidad de tus hijos. Y así como tú cubres la necesidad de tus hijos, mujer, así, varón, yo voy a ver cómo tú cubres la necesidad de tu mujer o de la mujer que has decidido caminar con ella. Y esa relación debería de ser la misma que la forma en que Jesús cubre la necesidad de Pablo Cancino como responsable de esta familia que yo he asumido cubrir delante de Dios. No es un asunto entonces de empoderamiento del varón sobre la mujer, es un asunto de responsabilidad de lo que yo
como hombre, imagen de Jesús, estoy haciendo con mi esposa, así como ella, imagen de Jesús, está haciendo con mis hijas. Y ella ha sido muchas veces más cercana con mis hijas y ha estado más atenta con mis hijas de lo que yo pude haber estado cercano y atenta con ella. Ella puede ser que se ha sacrificado más, se ha esforzado más por cubrir las necesidades de mis hijas, y a veces yo he estado más disperso, menos atento a suplir las necesidades de ella como persona. Y ahí es donde Dios me está retando todo este tiempo mientras he estado viendo esta palabra. Entonces, ojo con esto. No es un asunto de empoderamiento. Es un asunto de misericordia. Es un asunto de cuidado. Es un asunto de atención. Dios no me está diciendo que yo, varón, soy más importante que ella. Dios lo que me está diciendo es, voy a usarla a ella como doxa, como referente, como punto de análisis de tu corazón, para que entonces yo pueda ver cuál es tu condición espiritual. Amén, amén y amén. Ok, en este momento entonces empiezo a escuchar sus puntos de vista, lo que ustedes tengan a bien querer opinar, y estoy para escuchar, para ser puesto en equilibrio, y por supuesto que esto nos da pauta para una segunda ocasión donde hablemos entonces cuáles deberían de ser las pautas para las relaciones de poder y de empoderamiento dentro del cuerpo de Cristo, cómo deberíamos de entender el asunto de cobertura para poder entender entonces quién manda a quién o quién obedece qué, o qué significaría entonces este tipo de relaciones de autoridad más allá de los paradigmas culturales vistos entonces solamente dentro de los paradigmas eternos, porque la pregunta sería, ¿esto que hacemos aquí en la tierra, así será cuando lleguemos al cielo? Y eso nos dirá entonces Mateo 6:9, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muy bien, Pastor Neftalí, te escuchamos. Una disculpa por ponerlo primero en el chat. Más que exponer a Pablo, quiero que tengamos cuidado con la palabra solamente. Primera de Corintios 11:15 decía sobre el vello y dice velo. Entonces, aunque los dos son con B chica, te equivocas con una L. Perdón. Nada más para que no haya esa confusión, ¿no? Pero creo que al final lo importante fue el mensaje. Y no quiero con eso quitarle preponderancia, quitarle importancia al mensaje que fue muy bueno el día de hoy. Yo creo que nos hemos equivocado tanto, como decías tú, con las costumbres culturales acerca de este tema, que hemos llevado esto a un punto de maldición. Estaba yo pensando en dos casos, uno sobre una familia X, que no quiero, por supuesto, dar nombres porque son situaciones de ellos, en donde él precisamente ha escondido su cabeza. Me fue tan gráfico para mí recordar esta escena, porque esta persona ha descansado toda la autoridad, todas las responsabilidades en ella, y si bien creo que es una responsabilidad compartida, sobre todo cuando se habla de hijos, y de casa y todo esto, sin embargo, Dios está poniendo una responsabilidad en él como varón, hablando de este contexto del que estás hablando, y esta persona decidió no hacerlo, y ha venido como consecuencia enfermedades a su esposa, a sus hijos, situaciones que, aunque él ha decidido esconderse en su trabajo, todo ese dinero que gana además se ha ido en enfermedades. Realmente ha sido una situación verdaderamente lamentable. Y la segunda situación es una que acabo de escuchar, en donde esta persona
estaba sumamente molesto, este varón, con su hija por una situación, ¿no? Se tomó una copa y la descubrió. Y la esposa defendiéndola a ella un poco. Y me puse a pensar también en esta segunda parte, cómo como padres a veces podemos o se puede poner todas las expectativas en los hijos y descuidar lo que Dios puso en tus manos, que por ejemplo en mi caso, a mi esposa. Nosotros no tenemos hijos y pues yo no tengo ese problema porque pues todo mi amor está hacia mi esposa, ¿no? Porque pues nomás nos tenemos uno al otro, pero sí noto mucho en las personas a las que me toca aconsejar que muchos varones ponen más su perspectiva, muchas mujeres también, en los hijos que en la persona que Dios puso en su cuidado, en su cobertura, decías tú, ¿verdad? Tremendo esto. Y no sé, me hace pensar también, por supuesto yo hay algunos ajustes que tengo que hacer en mi vida, siempre te lleva a una reflexión personal. En lo personal yo siento que muchas veces mi deseo de ser escuchado por mi esposa, de ser entendido, en muchas ocasiones no uso el tono correcto, las palabras correctas, pero creo que por la experiencia que tuve por mi vida pasada, aunque no lo crean, fue algo benéfico, porque de alguna manera, no sé, pero me puse en la perspectiva del otro lado, en el momento en que yo me desvié, y yo entiendo esa postura, aunque mal hecha, ¿no? Por supuesto. Y no sé, tiendo mucho a honrarla mucho a ella en nuestro matrimonio, a darle su espacio, a creer en sus decisiones, a creer y apoyar lo que ella hace, sea poco, sea mucho, sé que lo que ella hace es su decisión y no es porque yo la manipulé o porque la obligué a hacerlo. Y eso me honra, me siento agradecido con Dios por permitirme ser ese tipo de esposo, aunque como lo dije, tengo ajustes que hacer, ¿verdad? Y a mí me gustaría poder añadir en esto. El patrón del necesitado no significa que uno sea más que el otro. Significa que Dios usa tu actitud hacia el otro para compensar. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando Dios le habla al hombre y el hombre se casa, la mujer no es su hija, es su igual. Entonces Dios no está casando a la mujer con un hombre porque ella es inútil y necesita a alguien que piense por ella. No, no, no. Son dos seres iguales, dos seres humanos con cerebro, pensamientos, intenciones, capacidad, voluntad, libre albedrío, etcétera. Pero uno, el varón, si verdaderamente quiere ser espiritual, tiene que autolimitarse para poner a la otra en preponderancia y darle el lugar que Dios le ha dado, porque la naturaleza humana es imponerse sobre ella, y la mujer entonces lo que debe de hacer es, más que pelearse con el otro, ¿sí? Es buscar en la naturaleza espiritual, buscar mantenernos en un equilibrio, y eso tiene que ver con el reconocimiento al otro, que la Biblia le llama honra, ¿sí? Entonces, mientras uno dice, ámala y ponla a tu nivel, el otro dice, hónralo, ¿sí? Y también ponlo al nivel que significa reconócele en la responsabilidad que le he dado y ayúdale a tomar esa responsabilidad, porque también ahí las mujeres, y de eso hablaremos en otro momento, deshonran al otro al no verlo como varón y lo ven como un hijo mal parido, ¿sí? Lo ven como un hijo mal educado y lo tratan de tratar como un hijo y no es su hijo, igual que la esposa no es su hija, el marido tampoco es su hijo, ¿sí? Y necesitamos reequilibrar entonces toda esta cuestión. Mili Perla. Estuve analizando como muchas cosas, sobre todo en este contexto en el que yo me encuentro de que algunos me consideran feminista dentro del contexto cristiano, ¿no? Los muchachos es como, es que tú eres bien feminazi y no sé qué tanto, ¿no? Y en esta búsqueda de decir, a ver, Dios, ¿tú qué dices acerca de mi condición de mujer, ¿no? Porque esto de vivir sola, entonces ya mi papá no es el que está cubriéndome, y entonces estoy sola, pero no estoy casada, y total que es un rollo. Y en esta búsqueda de como del contexto cristiano acerca de la condición de la mujer,
Cuando me fui a México, me encontré con una chava que es parte de una comunidad feminista de la UNAM, pero ella es cristiana y ella me decía que en algún momento entró en conflicto con el pastor Nájar porque le decían que ella no tenía que estar ahí. Y ella me decía, yo estudié mediación, o sea, esa es mi carrera, mediación. Y yo estoy con la familia de esta chica que está desaparecida, que sabemos que fue violada, que sabemos que fue ultrajada. Y lo que yo estoy haciendo con la familia es mediar ese proceso y estarles dando palabras, tal vez no de aliento, porque las posibilidades de que ella haya sido, que la hayan matado son muchas. Dice, yo creo que un 99% es seguro que la muchacha ya está muerta. Dice, pero el traerles esa palabra de Dios a sus corazones, creo que es lo que a mí me toca mediar. Entonces, cuando la conozco a ella, ella me empieza a decir, mira, y es que yo estudié esto y estoy leyendo tal, no sé, capítulo y así. Yo empecé a ver, e incluso lo platicaba con Ulu, y yo le decía, es que yo creo que si yo me pongo delante de Dios y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Con la autoridad que Él me dé, yo la voy a hacer. Y no es porque esté haciendo menos al hombre, pero ahorita lo que yo apunté y que me encantó, puse dos frases. Una, cuando aprendes a ver la necesidad del otro, los que están tras de ti o alrededor de ti van a aprender a ver la necesidad de los otros, no importando si es el hombre o la mujer. Simplemente te das cuenta que hay una corresponsabilidad. No es que uno sea más, pero te das cuenta que hay una corresponsabilidad, que este es un conjunto. Y la otra parte que escribí es, y esto restauraría las familias, pensando en un contexto cristiano y de todo el mundo, ¿no? El restaurar las familias, ya que no estarías buscando quién es más, sino que se generaría un fluir familiar de manera natural y de impacto no solamente al interior de la familia o de la congregación, sino que también de la sociedad. Entonces, creo que es importante que tomemos en cuenta que nosotros necesitamos impactar a la sociedad y la estamos impactando con nuestro testimonio, para bien o para mal. Entonces, yo me quedo con esta parte de la corresponsabilidad. Para mí una bendición, y yo no lo había entendido así, es poder estar pasando un momento de alta necesidad. ¿Sí? Yo no sé cómo ve usted los procesos de Dios. Cuando empiezas a revisar qué estás haciendo y qué te falta hacer y empiezas a darte cuenta, bueno, ya fui con ya me hicieron análisis y estoy tratando de regularme, se supone que estoy tratando de hacer lo mejor posible y a pesar de eso nada más doy el changazo y de repente tú dices, bueno, Señor, pues ¿qué está pasando? O sea, ya reprendiste a Satanás y ya reprendiste y echaste fuera a los demonios y a pesar de todo eso, estás batalla y batalla. Ahora, no estoy diciendo que médicamente no haya cosas que buscar, pero de repente me doy cuenta de que Dios me está haciendo pasar un tiempo de necesidad. Y necesidad significa darme cuenta que no soy el fuerte que fui toda la vida, no soy el autosuficiente que fui toda la vida, no soy el omnisapiente que fui toda la vida. O sea, suena bien soberbio, pero el decir, híjole, qué feo se siente no acordarte de una palabra. Y dice mi esposa, es que a mí me ha pasado toda la vida. Y digo, pues qué horrible debe ser eso, porque para mí es una experiencia nueva. El tener que estar, piense y piense para razonar algo cuanto antes nomás era un parpadear y yo ya sabía la respuesta y podía hacer operaciones sin papel y podía jugar ajedrez sin tablero y podría hacer un montón de cosas. Y ahora ni con las cosas allí lo puedo pensar. Digo, ay, Dios mío. Y Dios dice, ah, bueno, pues eso significa la necesidad. ¿Sí? Y yo sé que cuando uno dice esto sin haberlo vivido suena espantosamente soberbio, pero eso es echarte baños de pueblo. Y cuando estamos en nuestra juventud y estamos en nuestra capacidad y estamos en nuestro poderío económico y estamos en nuestros títulos y estamos en tantas cosas, estamos subidos entonces en nuestros nichos y vivimos entonces a un nivel en donde ya no digo que estamos en la presencia de Dios, no, estamos en nuestro Olimpo, nos sentimos los dioses hechos carne, ¿sí?
y vemos a los demás desde arribita, así, decimos, oh, pobre criatura, ¿sí? Y estamos como el fariseo aquel diciendo, Padre, te doy gracias porque no me hiciste como este que está aquí abajo, ¿no? Y de repente Dios te tumba del nicho y ahí en medio del polvo te das cuenta lo que significa la necesidad y entonces es cuando empiezas a equiparar las condiciones. Hace unos días, y precisamente por eso me pegó tan fuerte esta palabra cuando Magdalena me mandó los versículos, me tocó ver un video de un estudio social que hizo un grupo de personas en Europa, donde unos hombres los vistieron de mujeres, los maquillaron, les pusieron ropa de mujer, les pusieron prótesis y demás, y los sacaron a la calle vistiendo ropas atractivas. Los que tenían barba los rasuraron bien, los maquillaron para que se vieran como mujeres. Y ellos no sabían lo incómodo que es que todo el mundo te chifle, te diga, te agarre las pompis y lo demás, simplemente por el hecho de ser mujer y no ser hombre. Y entonces cuando ellos dijeron, ay, es que fue horrible, las mujeres que estaban ahí dijeron, sí, pero para nosotros eso ha sido siempre. O sea, a nosotros siempre nos han chiflado, siempre nos han querido agarrar, siempre se han querido aprovechar. Dice, y tú lo viviste un solo día y un ratito y más. Porque fue una enfermedad sumamente grave que solamente me duró 2 días. Pero me sentía de verdad fatal. O sea, prediqué en fe y yo estaba ahí parado porque el Espíritu Santo me dijo, y no te me vas a ir, o sea, no huyas, porque yo no quería poner en riesgo a nadie, ¿no? Sabía que tenía en realidad. Fuimos mi esposa y yo al hospital y no quiero dar ni nombres porque no viene al caso, pero no, me trataron de verdad como un apestado. La verdad es que yo no me sentí mal porque yo sabía que no estaba tan nuestro país ha estado sobre un espíritu de muerte que ha estado viniendo a atacarlo y en estos días la gente en su ignorancia lo y cuando tratamos así, en el caso que hoy ponías como ejemplo a una mujer, no nos podemos a pensar que ella puede ser mi hija después, que puede ser la persona a la que más amo, a la que maltraten, de la misma manera en que yo estoy maltratando a la que Dios también ama. Y no sé, me estoy muy conmovido porque me cayó un 20 muy fuerte ahorita cuando pensé lo que me pasó el domingo y cómo no nos ponemos en la necesidad del otro de verdad, hasta que Dios nos tiene que poner ahí por un momento en el asador y decir, a ver, piénsalo, cómo por eso Jesús se puso en nuestro lugar. Y dice que no es ajeno a nuestra debilidad, pues que vivió todas ellas, todas las debilidades nuestras, y yo creo que por eso se puso ahí, voluntariamente, y nos pone a nosotros a veces en una probadita. Pues mi último versículo, Magdalena, adelante, por favor. Ya. Ok, bueno, hablando de empatía, yo les voy a poner el otro lado de la tortilla también, porque estamos tratando también de ser empáticos con la manera de pensar y de sentir de las personas con las que queremos, a las que queremos llevarles el evangelio, ¿no? Entonces, tú decías, Pablo, que como esposo, el esposo necesita honrar a la esposa y elevarla a la misma altura. No sé si te estabas viendo que en ese momento tú también ya la estabas viendo como alguien que estaba más abajo, ¿sí? Porque para poderla elevar es porque la estás viendo más abajo. Entonces, yo quisiera que ahora pensaran también cómo muchas mujeres históricamente han tenido que mantenerse en una postura cuando ellas saben que tienen una capacidad y un talento igual y muchas veces más alto que el compañero y se tienen que ser, de alguna manera tienen que mantenerse en esa posición.
una mujer como cristiana lo entiende porque estás aprendiendo a entender humildad, y una mujer lo ve de otra manera, una mujer cristiana. Ella, a su vez, está pensando, ok, yo voy a ayudar a mi marido, a mi esposo, a levantarlo para que él tome su lugar de liderazgo. Yo lo voy a sostener, yo voy a hacer esa ayuda idónea. Pero allá afuera de la iglesia, las mujeres que no conocen de Cristo, que no pueden entender esa mentalidad cristiana de una mujer, ellas lo ven de esta manera. ¿Por qué yo tengo que reprimir mi potencial para que él esté arriba? ¿Por qué tengo que sujetarme a un hombre que a lo mejor no tiene la capacidad de liderazgo para estar allí? Porque ya o sea, viéndolo desde un punto de vista no cristiano, yo quisiera que lo vieran desde el otro lado, ¿sí? Por eso les cuesta tanto trabajo aceptar esas escrituras donde nos habla de que la mujer tiene que sujetarse al marido, que la mujer no puede hablar en la iglesia, que la mujer si quiere aprender algo tiene que aprendérselo, preguntarle al marido. Eso para una mujer que no es cristiana no lo tolera. O sea, dice, ok, por eso estamos como estamos, porque siempre se ha tratado a la mujer de esa manera. Y entonces, necesitamos ver también, para ser empáticos, necesitamos ver también ese punto de vista, de cómo una mujer con potencial tiene que reprimirse, porque la cultura así se lo está diciendo. Esa es la mentalidad también de las feministas, y yo como mujer lo puedo entender, y yo creo que necesitamos nosotros entender también esa manera de pensar, porque para ellas es muy injusto, es hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Está Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo que hacerse monja para poder estudiar. Y hay muchos casos de ese tipo en México y en muchas otras culturas. Entonces, es muy difícil cuando nosotros queremos llevarle el evangelio a una mujer que quiere ser libre, que quiere desarrollarse y que vivió en un hogar donde la estaban ahogando los padres, los hermanos, etcétera, donde siempre ha visto abusos. No quieren ser cristianas, dicen, yo no quiero aceptar eso, si yo no para empezar no me quiero casar, porque si yo voy a estar en esa situación, es como decían los fariseos, ¿verdad? Es mejor no casarse. Entonces, es importante ver cómo lo ven ellas para poder nosotros explicarles por qué es importante que haya este orden. Yo lo podía ver, por ejemplo, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, disculpen, pero yo voy a poner de ejemplo a mi papá y a mi mamá. Mi mamá ya falleció, pero ella era una mujer muy inteligente, muy activa, muy extrovertida, y mi papá siempre ha sido más callado, más reflexivo, y tenían un equilibrio tan bonito. Duraron más de 70 años de casados, porque ella lo subía a él y él la subía a ella en sus debilidades de cada uno. Sí, o sea, mi papá entendía que mi mamá tenía un potencial y él se lo respetaba, y en sus debilidades él la levantaba. Mi mamá entendía que mi papá era la cabeza, culturalmente ella sí lo veía, ¿no? Y también como católica, pero ella sabía el potencial que ella tenía, y sin embargo le daba siempre su lugar a mi papá. Y eso fue una bendición para todos nosotros, ¿sí? Porque ellos respetaron ese orden. Pero mucha gente no lo entiende, y yo nada más quisiera pues que se viera desde ese punto de vista. En un matrimonio, ambos están igual, ambos tienen potenciales, ambos tienen debilidades, y si nosotros queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad también. No sé si me di a entender. Yo creo que la charla sobre orden va a estar interesante entonces a partir de aquí, ¿no? O sea,
¿cuál sería el orden? No en nuestras casas, sino cuál sería el orden en los cielos. Para tomar una vez más Mateo 6:9. O sea, que se haga tu voluntad en los cielos, así también que se haga en la tierra. Bueno, pues ¿cómo va a ser el orden? ¿Quién va a mandar a quién? ¿Quién va a obedecer a quién? ¿O quiénes debemos de ponernos de acuerdo como hermanos? O sea, sería discutirlo, ¿no? Y decir, pues vamos entrenándonos a lo que sería, si implica autoridad, poder, responsabilidad. ¿Qué significaría entonces si la doxa como punto de criterio significa entonces si el hombre es más que la mujer tendría que ser más que los hijos, o cómo debemos de interpretarlo? Entonces, para mí la propuesta es, pues rompamos nuestros paradigmas en estos días y pensémoslo. Finalmente estamos en esa búsqueda constante de reflexión, porque ciertamente el mundo busca respuestas, ¿sí? Y muchas de las luchas que estamos viendo a nuestro alrededor son en esa búsqueda de respuestas. O sea, el feminismo surge por una necesidad social de traer un equilibrio que quizá no se ha dado, y habría que pensar cuál es la respuesta de Dios ante eso, ¿no? Más que descalificarlo, decir qué es lo que Dios está queriendo mostrar. Mi último versículo para poder terminar entonces en esta noche, en Mateo 24, dice desde el verso 11, y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y yo creo que finalmente la relación hacia el otro nos muestra cuál es el nivel de nuestro amor, ¿sí? Entonces, por eso cuando Jesucristo hablaba del amor, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo creo que la medida del amor es precisamente eso. Cómo nuestro amor nos lleva a poner a Dios y nos lleva a poner al otro en una condición de honra y de privilegio, pero sin perdernos a nosotros mismos. Entonces, cuando equilibramos en esa medida el trato que yo quiero hacia mí y se lo aplico al otro, cuando deseo para el otro lo que deseo para mí, cuando pongo en equilibrio la necesidad del otro con mi propia necesidad, cuando busco suplir mutuamente, cuando veo a mi esposa en ese como a mí mismo, y hay cosas donde me doy cuenta donde quizá no he dado ese nivel. Ahora, yo entiendo que en mi caso particular, y por eso sí reconozco que ha sido desequilibrado, pues es que yo he tomado muchas más responsabilidades en muchos sentidos, y he tratado que mi esposa a su vez pueda tomar responsabilidades, pero puede ser que al momento de preguntarle ella diga, no, pues yo estoy muy feliz dejando que tú hagas, y a mí no me pongas cargas que no quiero llevar, ¿sí? Y realmente, pues ahorita al terminar todo esto yo voy a platicar con ella y le voy a decir en qué parte sientes que no te ha honrado como para poder poner en equilibrio, y esa será mi tarea de esta semana, ¿sí? Poder saber en qué áreas mi relación con ella necesita honrarla más. Pero creo que esa es una tarea que cada uno tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, los que no están casados, pues yo les diría, pues pregúntale a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Si estás soltera, bueno, pues pregúntale a tus hermanas, o pregúntale a tu mamá, o pregúntale a tu sobrina. Yo no sé con quién vivas, pero pregúntale a tu prójimo, ¿sí? ¿Cómo es que le honras, le respetas? ¿Cómo es que llegas a un equilibrio en el ejercicio de tu autoridad? ¿Cómo es que ayudas a que el otro identifique su propio llamado, se haga responsable de él y lo lleve a cabo? Pues yo les agradezco muchísimo toda la atención que me han prestado. Son las 10:30, ¿sí? Y hay un arroz que está en la estufa y me está llamando hasta por acá, ¿sí? Y el llamado huele urgente. Entonces vamos a ir a ver qué me cuenta ese arrocito. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias Carlitos por grabar. Gracias a todos por opinar, por la paciencia, y espero que haya sido de bendición esta palabra. Y gracias por contestar los versículos. Gracias.
Gracias por mandármelos. Bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Good night.